Bueno, el mapa nos marca los escritos del Nag Hammadi, el descubrimiento de los códigos del Nag Hammadi en Egipto, que era parte de una biblioteca gnóstica destruida por el cristianismo. Y antes de entrar de lleno en el tema, es bueno poner algunas fechas de cómo se fueron dando los hechos de este descubrimiento. Por ejemplo, en 1769, en Luxor, James Bruce, un turista escocés, compra un manuscrito copto que se publicará en 1892, es decir, 100 y pico de años después, y se conoce como el Código Bruce, y que contenía las conversaciones entre Jesús y sus discípulos, un grupo formado por hombres y mujeres. En 1773, en Londres, en una librería, un coleccionista encuentra un texto antiguo, escrito en copto, que contiene un diálogo sobre misterios entre Jesús y sus discípulos. En 1869, en El Cairo, un egiptólogo alemán, alertado por publicaciones anteriores, compra un manuscrito que contiene, para su gran sorpresa, el Evangelio de María Magdalena y otros 3 textos. 3 copias de uno de ellos, el apócrifo, libro secreto, de Tomás, forman parte de la biblioteca gnóstica descubierta en Nag Hammadi en 1945, pero de la cual durante 30 años el mundo no sabía prácticamente nada. En 1947 se descubrieron los rollos del Mar Muerto, en Qumran, de los cuales se dieron noticias del descubrimiento mucho antes que las del Nag Hammadi, que se habían descubierto en 1945, 2 años antes. Bueno, es una historia bastante complicada y, digamos, lo que tiene que ver con los rollos del Mar Muerto, como ya vimos en otro video, de ahí fue posible obtener una mayor comprensión de lo que llamamos cristianismo e identificamos como tradición cristiana. De hecho, se puede entender cómo aproximadamente en el siglo II se hizo una selección limitada entre los escritos entonces circulantes, que fueron elegidos y adoptados como textos canónicos, excluyendo otros que fueron etiquetados como herejes y prohibiendo su difusión. Bien, en 1945 entonces en Nag Hammadi, en el Alto Egipto, sucede lo siguiente: el agricultor árabe Muhammad Ali al-Zaman, en compañía de sus hermanos, va a cavar una especie de zanja para fertilizar los campos, la tierra que en ese lugar se llama Sabak, que es una tierra blanda, y mientras cavan alrededor de una enorme roca, se encuentran con una vasija de barro roja que tiene una altura de aproximadamente 1 metro. Y bueno, el agricultor no sabe qué hacer y no sabe si romperlo o dejarlo como está. Y bueno, después de todo, debido a su cultura, él pensaba que podía contener un genio, un espíritu. Y no era bueno, digamos, despertarlo. Y por otro lado, digamos, le dio la duda de si podría encontrarse con una sorpresa de un contenido precioso. Entonces no sabía qué hacer el pobre Muhammad. Entonces, bueno, finalmente decide romperlo. Y salen papiros, libros de papiro, encuadernados en cuero, y se los lleva a su casa, en Alcázar, y, bueno, los esparce por el suelo, junto al horno, y no entiende lo que está escrito, no sabe lo que está escrito ahí. E incluso su madre, Hamad, va a usar algunos de ellos como papel para el fuego. Bueno, Muhammad Ali, entonces, una semana después, comete un crimen, un acto de sangre, y temiendo que la policía registrara la casa, piensa en asegurar los papiros entregándolos a un sacerdote. La historia tiene un destino crucial reservado para los papiros. Un profesor de historia local
Al ver uno, comprende el valor potencial y se las arregla para que el sacerdote se los entregue. Inmediatamente lo envía a El Cairo a un amigo suyo para que pueda verificar su importancia. Poco después comienzan a circular los textos sobre el mercado negro del Cairo, lo que llama la atención del gobierno egipcio, que logra comprar uno para el Museo Copto del Cairo. El egiptólogo francés Jean Dorés es el primero en comprender la importancia que puede jugar en 1947, cuando el director del museo le encarga examinarlo. Dorés afirma que ese descubrimiento habría cambiado las opiniones sobre los orígenes del cristianismo. Interesado, el director del museo sugiere que examine otro manuscrito que sin embargo está en manos de un comerciante de antigüedades, un belga de nombre Albert Eid. Dorés lo examina y más tarde el director del museo, de apellido Mina, ordena a Eid que nunca saque el manuscrito de Egipto y lo venda al precio nominal al museo. Sin embargo, el gobierno nunca logró confiscar el Código 1, como se lo llama, al belga, que en 1949 voló a América contrabandeando el papiro, confundiéndolo entre montones de artículos de exportación. En Estados Unidos lo puso a la venta por la asombrosa cantidad de $22.000, que nadie estaba dispuesto a pagar, y decepcionado en Bélgica lo guardó en una caja fuerte protegida por una contraseña. El gobierno egipcio lo acusó de contrabando de obras de arte, pero la sentencia le llegó cuando ya estaba muerto. Su viuda, en secreto, comenzó a negociar la venta del Código 1 a varios compradores simultáneamente, pero mientras tanto, la mayoría de los papiros seguían ocultos. Los lugareños y los traficantes de antigüedades impidieron encontrarlo por temor a ser confiscados y para ganar dinero. Un tal Baij Ali, un matón de Alcázar, logra apoderarse de ellos y los vende en el mercado negro del Cairo, donde un anticuario, Pollón Tono, los compra todos. No contento, fue a Nag Hammadi para ver si era posible comprar otros, pero el gobierno egipcio en 1948 comenzó a negociar con él para hacerse con los manuscritos. Bueno, se toma su tiempo y dice que está trabajando para un coleccionista italiano llamado Dattari que vive en El Cairo. Con extrañas maniobras, el gobierno toma posesión de los manuscritos sin el conocimiento de Dattari. En 1952, el gobierno nacionalizó la colección y exigió los códigos que están contenidos en una maleta sellada. A Dattari no se le paga la suma requerida de 100.000 libras y comienza una batalla legal que la va a perder. Entonces, los 13 libros encontrados originalmente, que serán llamados códices, carecen ahora del 13º, o al menos de algunas de sus partes, exactamente 5 textos de extraordinario interés que Eid había depositado en la caja fuerte. Desde Holanda, concretamente Utrecht, el profesor de Historia de las Religiones, de apellido Kispel, parece profundamente interesado en apoderarse de estos escritos para estudiarlos y pregunta a la Fundación Jung, con sede en Zúrich, en Suiza, para comprarlos a la viuda de Eid. Por 35.000 francos suizos se entregan unos 50 papiros a Kispel, una colección que se identifica como el Código Jung, que logra sacar de Bélgica diciéndole al funcionario de aduanas que lleva manuscritos antiguos y este último desinteresadamente los deja pasar. Bueno, hasta ahora vemos cómo esto parece una película de James Bond, pero digamos que la película sería más seria, ¿no? En cuanto a todos estos pases de mano y todas las cuestiones que se ven que no son del todo, digamos, que las cuentan de esta forma, pero que evidentemente tanto el gobierno como los investigadores, los anticuarios, los traficantes, habrán hecho la verdad que unas peripecias dignas de una película, pero creo que cada una de ellas es una película aparte, ¿no? Bueno, pero resulta que este holandés
que estaba muy exaltado por haber adquirido estos papiros a la viuda del belga Eid, se decepciona cuando advierte que los textos están incompletos, que le faltan algunas páginas. Y como él las quería obtener, se va a Egipto en 1955 creyendo que pueden estar en el Museo Copto del Cairo. Y ahí lo que hay son unas cuantas páginas del resto de textos fotocopiadas para poder consultarlas con total tranquilidad, y de hecho descubre algo de excepcional importancia. Leyó algunos extractos y de uno de estos códices que dice: estas son las palabras secretas que dijo Jesús viviente y que escribió Didymus Judas Tomás. Bueno, aparecen nuevas preguntas en escena, ¿no? En primer lugar, lo que lo diferenciaba de los otros evangelios era que esto se llamaba secreto. Didymus significa gemelo, pero ¿gemelo de quién? Quispel entonces se da cuenta de que si bien presenta algunos dichos contenidos en el Nuevo Testamento, el texto presenta pasajes ajenos a cualquier tradición cristiana conocida, en los que Jesús el viviente se expresa mediante dichos crípticos y herméticos. Hasta entonces los códices habían sido estudiados por otros colegas de él, como Puech y Jean Dorés, quienes habían identificado las primeras líneas con fragmentos de un Evangelio de Tomás, escrito en griego, descubierto en 1869, pero ese texto era la versión completa la que habían encontrado, las que se habían encontrado en Nag Hammadi. Y bueno, formando un equipo internacional, finalmente el Evangelio de Tomás se publica por primera vez en 1959. Entonces, este campesino, Muhammad Ali, había descubierto una verdadera biblioteca gnóstica, traducciones coptas de manuscritos más antiguos. Los originales estaban en griego, el idioma del Nuevo Testamento. Los 52 textos encontrados en Nag Hammadi, si bien constituyen una vasta obra, solo nos permiten vislumbrar la complejidad del movimiento cristiano primitivo. Bueno, se llevaron a cabo exámenes tanto en el papiro, es decir, en la parte más gruesa de la encuadernación en cuero, como en el tipo de escritura copto utilizado para la redacción de los códices, y se estimó la fecha del 350 al 400 de nuestra era. Pero, en este sentido, no se ponen de acuerdo los estudiosos. Según algunos de ellos, de hecho los manuscritos no pueden estar fechados después del año 120 o 150, Ireneo, obispo de Lyon y uno de los padres de la Iglesia, en su denuncia y refutación del pseudognosis, parece que utiliza la misma fuente de al menos uno de los textos descubiertos en Nag Hammadi, que es el apócrifo de Juan, para arremeter contra ellos, quejándose de que esos mismos textos ya tenían en su época, hacia el año 180, una difusión muy amplia desde Asia Menor a Grecia y desde Roma a Galia. Entonces, bueno, ya se conocía, ¿no? Entonces, Quispel y otros fechan el original en el año 140. Es decir, la fecha de estos papiros, por lo menos del apócrifo de Juan, es del año 140 para Quispel. Otros estudiosos argumentan que si estos escritos fueron etiquetados como herejes, necesariamente deben haber sido escritos después de los contenidos en el Nuevo Testamento, los canónicos, cuya datación parece establecerse entre 110 y 160, el año 110 y el año 160. Recientemente, un profesor de la Universidad de Harvard, Helmut Koester, teorizó que la colección de dichos contenidos en el Evangelio de Tomás, aunque fue compilado alrededor del año 140, se remonta a tradiciones mucho más antiguas que la de los cánones, incluidos en el Nuevo Testamento, y podrían ser de la segunda mitad del siglo I y por lo tanto ser contemporáneos, si no anteriores, a este último. Bueno, incluso entre los eruditos las cosas siguieron siendo complicadas. En 1952,
Pajor Labib se convirtió en director del Museo Copto del Cairo. Inmediatamente tuvo la brillante idea de supervisar de cerca los códices para proteger sus derechos de publicación y así asegurar una brillante carrera como académico mundial, ¿no? Para eso restringió el acceso a los códigos dentro de algunos elegidos, es decir, solo algunos elegidos los podían ver, lo que a su vez impidió el acceso a todo aquel que quisiera verlos hasta que en 1961 tuvo que intervenir, previa solicitud, el director general de la UNESCO, haciendo presión para que los textos se publicaran y se pudiera hacer una edición fotográfica que permitiera a expertos internacionales inspeccionar los manuscritos y tenerlos disponibles. El proyecto se materializó en 1972, casi 30 años después del descubrimiento, con la publicación del primer volumen de la edición fotográfica, al que siguieron otros 9 volúmenes entre 1972 y 1979, y entonces así los 13 códices podrían entregarse al público de alguna forma. La difusión y distribución de los códigos se vio beneficiada sobre todo por la iniciativa privada del profesor James Robinson, que había formado un equipo internacional con el objetivo de copiar y traducir la mayor parte del material, que podría ser enviado a varios estudiosos, rompiendo el monopolio que se había formado en torno al descubrimiento. La doctora Pagels, cuyos textos se utilizaron mucho para entre los investigadores, dice que conoció estos códigos en 1968 durante su asistencia al curso de especialización en Historia del Cristianismo en la Universidad de Harvard. Y a través de uno de sus maestros pudo ver una copia mimeografiada hecha por el equipo del profesor Robinson y recordaba que cada página estaba sellada con la siguiente advertencia: este material está destinado únicamente al estudio privado de individuos designados. Ni el texto ni el de su traducción pueden ser reproducida o publicada en cualquier forma, ni total ni parcial. Eso obviamente por parte del nuevo director del museo. Bueno, eso fue porque todavía no habían aparecido publicaciones oficiales. Bueno, este profesor y sus colaboradores animaron a los alumnos a aprender copto para poder abordar directamente el trabajo de traducción de los textos encontrados en Nag Hammadi. Entonces, Pagels cuenta su sorpresa cuando, al llegar al Cairo en 1975 para poder estudiar los códigos en vivo, los encontró todos juntos en una única y pequeña sala de la biblioteca del Museo Copto, donde todos los días, entre niños jugando y limpiando, mujeres limpiando, que lavaban los pisos, la gente de mantenimiento, se sentaba a la mesa para trabajar en esos textos cuyos originales estaban escritos con tinta negra sobre láminas de oro marrón. Y bueno, finalmente solamente entre 1977 y 1980 se superaron los numerosos obstáculos y finalmente se hicieron accesibles los manuscritos a todos. Bueno, Schoeller había publicado la bibliografía de Nag Hammadi, Leiden, en 1971, un trabajo impresionante que se fue actualizando con suplementos en el periódico Novum Testamentum, que enumera alrededor de 4.000 libros, ediciones, artículos, reseñas de los últimos 30 años relacionados con la investigación de los códigos del Nag Hammadi. Bueno, los códigos descubiertos en Nag Hammadi se estudian desde varios aspectos, en el sentido de que cada estudio o grupo de estudio investiga grupos específicos de textos conforme a los objetivos de su investigación. Y a grandes rasgos se abordan los siguientes aspectos: la relación entre el gnosticismo y la filosofía helenística, la relación entre el gnosticismo y la magia, por el uso de prácticas mágicas, las relaciones entre el gnosticismo y la esfera religiosa contemporánea, las relaciones entre el gnosticismo y la tradición judía, las relaciones entre el gnosticismo y el cristianismo primitivo, las relaciones entre el gnosticismo y el budismo,
contenidos literarios y crítica formal, simbolismo, metáforas y mitología, el concepto de los poderes del mal en el gnosticismo y la iconografía. Pagels en particular partió del hecho de que las formas gnósticas del cristianismo interactuaban con la ortodoxia. Muchos de los primeros seguidores de Jesús fueron condenados como herejes por otros cristianos. Sin embargo, queda por enfatizar que el gnosticismo, que viene del griego, gnosis significa conocimiento, no es una rama del cristianismo primitivo, sino que se encuentra en todas las religiones, encerrando en su significado un valor que las trasciende. No todo conocimiento es gnosis, pero el presupuesto de la gnosis es el conocimiento de uno mismo y por lo tanto de la propia naturaleza divina. La situación en la época de Jesús dista mucho de ser homogénea. Hay varias corrientes que se organizaron en diferentes comunidades, como ya lo habíamos mencionado en otro video. A finales del siglo II, el cristianismo se había convertido en una institución jerárquica con 3 órdenes: obispos, sacerdotes y diáconos, que se consideraban a sí mismos los custodios de la verdadera fe. Los pretorianos, que antes perseguían a los obispos cristianos, ahora se hicieron comandados por ellos y con el apoyo del poder militar. La Iglesia de Roma había asumido un papel protagónico, rechazando gradualmente cualquier otro punto de vista como herejía. Solo puede haber una iglesia, como atestigua uno de los padres, Ireneo, y fuera de ella no hay salvación, decía. A los que formaban parte se los llamaba ortodoxos, que significa el que piensa correctamente, y abraza una religión que es católica, es decir, universal. Aquellos que no se identificaron con esto y manifestaron ideas diferentes, fueron declarados herejes y expulsados. Y sin embargo, hasta ese momento, había formas heterogéneas de cristianismo, numerosos evangelios y enseñanzas secretas, difundidas tanto por Jesús como por sus seguidores. El gnosticismo puede considerarse la forma más antigua y más amenazante para la Iglesia en desarrollo. Hipólito, que enseñó en Roma hacia el año 230, escribió otra obra poderosa llamada La confutación de todas las herejías, con la siguiente motivación: exponer y refutar la blasfemia perversa de los herejes. Tertuliano usará el término apócrifo, así como falso, y Agustín de Hipona declarará que deben ser considerados apócrifos no porque tengan alguna autoridad secreta, sino porque no están respaldados por cualquier testimonio y venga de no sé qué espíritus presuntuosos. Eso decía él. Este afán por erradicar la herejía a cualquier precio subyace claramente en el miedo a su poder persuasivo. El cristianismo primitivo estaba mucho más diversificado de lo que lo conocemos hoy, y algunos autores, como Bauer, por ejemplo, lo habían supuesto incluso antes del descubrimiento de los códigos del Nag Hammadi, es decir, no se necesitaba encontrar estos códigos para saberlo. Los conceptos expresados por los cristianos gnósticos apenas fueron compartidos por los ortodoxos. Sus libros fueron considerados herejes y prendidos fuego. Cualquiera que los retuviera estaba cometiendo un delito. Los textos del Nag Hammadi fueron con toda probabilidad considerados prohibidos y desterrados por los canónicos, que se estaban formando progresivamente. La lucha por el dominio del cristianismo se basó principalmente en la eliminación de todo rastro de cualquier otra forma religiosa. De hecho, lo que se sabía de él se derivaba de fuentes ortodoxas que lo atacaban. Alguien tomó los libros prohibidos y pensó en enterrarlos en el acantilado de Nag Hammadi, en el Alto Egipto, para salvarlos de la destrucción, donde permanecieron en la jarra durante 1600 años. Junto al Evangelio de Tomás, encuadernado en el mismo volumen, se encontraba el Evangelio de Felipe, que afirma que la consorte de Cristo era María Magdalena, pero como decía que Jesús solía besar a menudo en la boca a María Magdalena, lo que molestó a los demás discípulos, porque él la quería más que a ellos. Junto con estos estaba el apócrifo o el libro secreto de Juan.
Bueno, los 52 textos del Nag Hammadi dan una visión de los primeros siglos de la era cristiana y conservan algunos textos completamente desconocidos hasta el momento de su descubrimiento. Algunos de estos primeros textos cristianos son el Evangelio de la Verdad, el Evangelio de los Egipcios, el Libro Secreto de Santiago, el Apocalipsis de Pablo, la Carta de Pedro y Felipe, el Apocalipsis de Pedro, el Apocalipsis de Adán, el Evangelio de María. Además, hay unos títulos particulares, el Testigo de la Verdad, que está ambientado en el Jardín del Edén, pero visto desde el lado de la serpiente. Después hay otros que se llaman El Trueno, la Mente Perfecta, en la que se habla en términos de poder divino en femenino. Después está El Origen del Mundo, la hipóstasis de los arcontes, el diálogo del Salvador, la paráfrasis de Sem, la enseñanza autorizada. Bueno, dejando al lector la libre lectura de estos textos y las oportunas reflexiones individuales, surgen algunas consideraciones que parten de que estos textos permiten afrontar también una relectura de los evangelios canónicos. Y de esta forma Jesús se convierte en un guía, digamos, que ilumina al discípulo y cuando alcanza la meta, lo considera su igual. Por lo tanto, todo hombre puede llegar a ser semejante a él en un punto, ¿no? Si en el cristianismo el ideal de Dios parece inalcanzable para el común mortal, para los autores gnósticos todo hombre es Dios, si aprende a conocerse a sí mismo. Un significado que para el credo ortodoxo era una herejía. Conceptos clave como la resurrección de la carne o la virginidad de María se abordan en clave simbólica y se consideran malentendidos ingenuos sobre los que la ortodoxia quisiera especular. Bueno, en algunos textos del Nag Hammadi, de hecho, existe controversia con la ortodoxia, como pasó con la corriente herética, afirmando que la verdadera iglesia es la de los gnósticos, y ellos rechazaron la autoridad del clero, el credo y el canon del Nuevo Testamento. Bueno, también cabe destacar que entre todos estos códices también se encontraron 3 obras pertenecientes al Corpus Hermeticum, del que ya hablamos también, y una traducción parcial de la República de Platón. Por eso también esa afirmación de que esto seguramente pertenecía a una biblioteca, quizás de un monasterio gnóstico, y que bueno, trataron de esconderlo de la destrucción de aquellos que los consideraban herejes, y bueno, pudieron salvar esta parte metiéndolo dentro de esta ánfora. Y bueno, vaya a saber cuántas otras cosas más se perdieron, más allá de lo que la madre de Muhammad Ali echó al fuego porque tenía frío. Pero bueno, si esto es lo que se salvó de una biblioteca, imaginemos todo lo que se quemó. Pero bueno, al menos quedó esto y se puede ver, hay online. Hay páginas online con PDF que se pueden consultar, también se puede comprar porque han salido ediciones traducidas a varios idiomas, así que se pueden consultar sin ningún problema. Y en otro video, en el próximo, seguramente vamos a hablar de qué es el gnosticismo católico, o cristiano, mejor dicho, y su concepto sobre, bueno, esto de los arcontes, Yaldabaoth, bueno, más o menos cuál era el concepto que ellos tenían y que es realmente muy interesante. Y bueno, después tenemos estos maravillosos libros como el libro de Juan, el libro de María, que esos son los que se pueden consultar, se pueden leer y que, bueno, sinceramente, además de ser más interesantes, aportan muchos más datos y mucha más sabiduría que los textos canónicos, porque los textos canónicos
además de más o menos los 4 decir exactamente lo mismo, en diferentes palabras, nos hacen un relato, digamos, cronológico, y sí, nos cuentan las enseñanzas de Jesús, pero bueno, bastante toqueteado todo, ¿no? Y acá lo que nos cuentan sobre enseñanzas de Jesús son conceptos mucho más interesantes y mucho más útiles en un punto, sin desmerecer lo que dicen en los evangelios canónicos, pero que la verdad que la parte jugosa, por decirlo así, está en estos que son los prohibidos, que son diferentes de los textos apócrifos, que son los que ya circulaban y se dejaron de lado. Estos vienen como a completar eso, o sea que tienen todavía más información, y después, bueno, se vienen a sumar a los encontrados en Qumran, de los que ya también hicimos un video, y que coinciden bastante las fechas de descubrimiento, uno en el 45, el otro en el 47, y que ambos tuvieron todo este tema de seguir ocultos por un tiempo para ver finalmente la luz. Y en el medio, bueno, toda esta película de cómo fue pasando de manos entre traficantes, anticuarios, investigadores, se llevó oculto en una maleta, después pasó a una caja de seguridad. Bueno, esto es realmente de una intriga total, y en el medio no sabemos si se habrá perdido algo también, pero bueno, al menos está esto, y quién sabe si algún día no se pueden encontrar más cosas, porque si estamos hablando de descubrimientos de los años 40, en zonas bastante remotas, en cuevas, en lugares donde realmente van los pastores o gente solo del lugar, y que uno depende también de si les da curiosidad o no, como hizo Muhammad Ali, que no sabía si había un genio adentro y no sabía entonces si abrirla, y finalmente pudo más la curiosidad y rompió el ánfora. Pero vaya a saber cuántas ánforas hay en diferentes cuevas, cuántas habrá en diferentes casas, que los que lo encontraron simplemente se lo llevaron y las pueden llegar a tener incluso de adorno, o las usaron para atizar el fuego, o todo ese tipo de cosas que uno ya se puede ir imaginando, porque puede haber múltiples circunstancias de ese tipo. Y bueno, puede haber más hallazgos en un futuro que lleguen a buen término. Así que, bueno, para el que esté interesado puede buscar en la red y los puede leer. De a poquito, ¿no? Porque a veces se vuelve incluso un poco denso, y hay que tener tiempo, pero bueno, por lo menos sabemos que están ahí. Cuando uno tiene el bichito de la curiosidad, busca y lo puede leer. Y bueno, en el próximo ya vamos a ver en general, en reglas generales, qué es lo que nos dice el gnosticismo.